Tengo una anécdota, Santiago, y fue la explicación que tuve que darle al expresidente Guillermo Lasso sobre la problemática de la erosión regresiva del río Coca. Nosotros tenemos la capacidad de ahorrar agua que no es turbinada en los momentos que justamente la energía renovable está disponible. Eleva tu voltaje al conocimiento, déjate llevar por Cortocircuito S. Amigos de Cortocircuito S, su podcast de tecnología y energía. Soy Santiago Villarroel, su anfitrión. El día de hoy tenemos un tema de interés: transición energética. Es por ello que tenemos dos invitados de lujo. El ingeniero Eduardo Rosero, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Muchas gracias, Santiago. Para mí es un honor y un placer también estar aquí en Cortocircuito y muchas gracias por la invitación. Creo que dentro de las perspectivas energéticas nacionales y mundiales, el tema de la transición energética tiene una vigencia totalmente nueva, novedosa y sobre todo en esta actual crisis energética en la cual nos tienen sumidos justamente la falta de energía y otras variantes más que las tenemos para discutir el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y la experiencia aquí, el ingeniero Gonzalo Quillas, ex gerente de CELEG, ex viceministro, el cual tiene alta experiencia. Ingeniero Gonzalo, bienvenido a su podcast. Muchísimas gracias con todos y agradezco la gentil invitación de Cortocircuito. Para mí es un verdadero placer compartir este espacio con el ingeniero Rosero, que representa tan importante Asociación de Energías Renovables en el Ecuador. Así que estamos listos, mi estimado Santiago, para compartir nuestras experiencias respecto a este reto enorme, no solamente para el Ecuador, sino para el mundo entero, que es la transición energética. Para abrir se fue la luz, se fue ya sido en Chile, se fue en Argentina y se fue en España. Así que, ingeniero Gonzalo, ¿qué tiene usted para decir a todas las personas que nos escuchan y nos ven? Que estamos en grandes problemas porque es algo repetitivo. Muchísimas gracias, Santiago. Sí, es una pregunta y una problemática de actualidad. Lo sucedido en los últimos tiempos, en el caso ecuatoriano, digamos, las crisis del año 2023-2024, el caso de una crisis más permanente y continua, como es el caso cubano, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Ucrania, debido al tema de la guerra con Rusia, pero no podemos sustraernos de estas realidades que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades diarias y cotidianas en los diferentes países. Este año hemos tenido varios eventos preocupantes: el apagón de Buenos Aires, el apagón nacional en Chile y pues hace pocas horas el apagón nacional en la península ibérica, que afectó gravemente al sistema eléctrico de España y al de Portugal. Así que yo creo que es un tema de actualidad. Como digo, las diferentes crisis eventualmente obedecen a diferentes factores, pero hay un común denominador, y ese común denominador es la grave afectación al proceso industrial, al normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas, a la educación, al tránsito, a la movilidad, a toda la parte computacional, a la parte de comunicaciones. Sin energía eléctrica no hay internet, se paralizan, digamos, los aeropuertos, etcétera, etcétera. Así que creo que es un tema, Santiago, que merece, digamos, destacarlo, pues, y hay, como digo, diferentes razones. En el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, pues más bien tiene una connotación más política, posibilitada, digamos, por el hecho de regímenes, digamos, que obviamente dependen altamente de los recursos del Estado. Al no haber esos recursos, pues son, digamos, sistemas eléctricos que no son sostenibles y vienen sosteniendo, digamos, este tipo de crisis a lo largo de los últimos años. En el caso ecuatoriano, pues se debe fundamentalmente al tema de tener una constitución y un marco legal caduco y obsoleto que ha impedido, digamos, la participación activa y efectiva de la inversión privada en la construcción de nuevos proyectos de generación. Y en el caso, digamos, de Chile, quizás al igual que Uruguay, los países con mejores índices de desempeño en calidad de vida, en inversión privada, como son Chile y Uruguay, pues se deben también a problemas ya más vinculados a los problemas y características eléctricas propiamente dicho. En el caso de España, pues esto fue un apagón tremendo, nacional, un blackout en realidad, que se dio aproximadamente a las 12:30
del día eh, lunes 28 de abril del 2025 y que todavía no se ha establecido, digamos, o no se ha logrado esclarecer la totalidad de los hechos. Se vinculan a varios temas que quiero mencionarlos rápidamente, digamos, la apertura de la interconexión España eléctrica con Francia. Al momento, digamos, del evento, la demanda eléctrica española se atendía con un porcentaje alto de energías renovables, esto es, aerogeneradores que utilizan, digamos, el sol, parques eólicos que utilizan, digamos, la fuerza del viento para poder generar, porque España tiene una capacidad importante de energías renovables no convencionales. La problemática es que cuando hay esa alta presencia de este tipo de tecnologías, eventualmente pueden, digamos, no existir los elementos amortiguadores en la operación del sistema eléctrico. Y esta falla derivada de la apertura de la interconexión eléctrica España y Francia pudo haber motivado, digamos, un exceso de generación. Esa generación lo que hace es tratar de ubicarse en las máquinas generadoras que están en operación fundamentalmente en aquellas que se llaman sincrónicas, como son centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas, ¿no es cierto? No así en aquellas soluciones fotovoltaicas y eólicas. Eventualmente esa cantidad de energía, digamos, puede ser de tal magnitud que acelera los generadores síncronos y obviamente operan las protecciones por sobrefrecuencia para evitar lo que se llama el embalamiento de esas máquinas y que puedan salir fuera de control. Esto a su vez ocasiona, digamos, una serie de eventos de cascada, desconexión de líneas de transmisión, desconexión de centrales de generación y hace imposible el restablecer el balance carga-generación, lo que ocasiona pues un blackout completo que digamos tiene pues consecuencias muy graves como las que hemos señalado, paralización del tráfico, se afecta la seguridad, los hospitales, los aeropuertos, los semáforos, el comercio, los ascensores, etcétera, etcétera. Se habla eventualmente también de la posibilidad de algún tema de ciberseguridad, que es un tema también de actualidad, el hecho de potenciales actos terroristas que puedan afectar los sistemas de control de diferentes centrales o subestaciones. Eso está por esclarecerse, pero lo que es cierto que, digamos, el advenimiento de estas energías renovables no convencionales tan importantes, tan eficientes, tan amigables como el medio ambiente, representan también retos importantes desde el punto de vista operacional, porque son máquinas o centrales que no tienen la inercia, que digo es este elemento amortiguador que ayuda al restablecimiento del sistema, ¿no? Para no alargar el tema, básicamente estas máquinas tienen esa especie de amortiguación, de esa resiliencia, que ante una desconexión de demanda, una desconexión de una central, permiten volver a alcanzar un punto de equilibrio. Sin embargo, si el componente fotovoltaico y eólico es mayoritario, esa inercia tiene que ser compensada a través de mecanismos como el almacenamiento de electricidad mediante la generación de lo que se llama inercia sintética, que permita justamente tener estos amortiguadores para poder restablecer y evitar estas oscilaciones que van creciendo de manera exponencial hasta que se vuelven incontrolables, eventos en cascada que dan como resultado apagones que datan no solamente estos últimos, sino, recuerda usted, el último gran apagón que tuvo Nueva York en el año 1977. Esto es bueno en el sentido de que ayuda a sacar lecciones que debemos aprender, implica también retos para el tema del desarrollo tecnológico de la industria eléctrica, mejores sistemas de control, mejores sistemas de comunicaciones, el que las plantas hidroeléctricas puedan arrancar lo que se denomina en la modalidad del negro, es decir, cuando no hay voltaje, no hay tensión en la red, pueden autoarrancar para poder restablecer el servicio eléctrico en el país. En el caso de España, pues este restablecimiento ha costado o ha demorado aproximadamente 12 horas. 12 horas. Es un tema de muchísima actualidad y podemos ampliarlo, pues, digamos, cuando gusten. Cedo la palabra a mi colega, el ingeniero Rosero, para que pueda complementar lo señalado. Yo te iba a preguntar, justamente lo que decía Gonzalo, al tener energías renovables y al ser tú presidente de la Asociación Ecuatoriana, tú tomas en cuenta como asociación el tipo de generación, o mejor explícanos tú, ¿cómo es el rol de la Asociación Ecuatoriana? Sí, bueno, la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética tiene un rol
gremial importante. Nosotros hemos constituido desde el 2010 un ente el cual se dedica justamente a la promoción de todo tipo de tecnología renovable. Ahora, si bien es cierto, la energía renovable no convencional es una categoría de todos los tipos otros de energía convencional, que puede ser también la energía hidroeléctrica, no deja de ser energía renovable, pero a partir de un rango ya pasa a ser energía convencional. Nosotros estamos convencidos que la diversificación de la matriz energética nos va a dar una solvencia, por ejemplo, para el caso de Ecuador, y no tener que depender de centrales como en nuestro caso tenemos un Coca-Cola Sinclair que significa 1500 megavatios de potencia y el 30% de la energía del país se genera a través del Coca-Cola Sinclair. Eso significa que si se nos va una línea del Coca-Cola Sinclair, pasa lo mismo que pasa en España o pasa un evento fortuito que se nos puede desconectar todo el país por una sola central de 1500 megavatios. Entonces, eh, la promoción que ha hecho la asociación desde el año 2010, llevamos casi 15 años de vida institucional, es justamente tener en cuenta todas las posibilidades que tenemos de eficiencia energética y además de incorporar, ahora ya hay buenas regulaciones de generación distribuida. Hay un segmento de potencia o de proyectos que va a ser regulado desde 10 megavatios hasta 100 megavatios para la intervención del sector privado, en el cual creemos y estamos muy seguros que esta va a ser una ayuda en el sentido de poseer mayor generación para diversificar los riesgos. Los riesgos significa no depender de algunas centrales, sino descentralizar justamente la gestión de la generación energética y poder tener una mayor diversificación, inclusive de los riesgos financieros. No olvidemos que para financiar un Coca-Cola Sinclair, para financiar un proyecto como Sopladora, se hicieron grandes inversiones por parte del Estado y con grande deuda china, la cual nos está pasando también factura al momento de pagar esas inversiones. Entonces, somos un país petrolero, dependemos de la venta del petróleo y ese petróleo ha sido también consignado a pagar este tipo de inversiones que tiene el país. Entonces, hay una buena actividad en la cual las energías renovables no convencionales tienen su sitio y es justamente diversificar la matriz energética, que es uno de los planteamientos que nosotros tenemos dentro de las posibilidades de esta transición energética. Y justamente hablando de esa parte y teniendo a Gonzalo que tiene tanta experiencia en haber sido ex gerente de CELEC y como viceministro, ¿cómo lo ves desde la actualidad con la nueva tecnología? Porque sabemos que el 80% de nuestra generación es hidroeléctrica, lo que nos decía Eduardo. Un 1% o bien bajo es fotovoltaico o eólico. ¿Qué me dice la nueva tecnología? ¿Qué deberíamos, como Ecuador, irnos de hacia? ¿Qué tipo de tecnología que debemos aplicar? Claro, Santiago, gracias. El Ecuador debe observar, digamos, de acuerdo a esto que se denomina el famoso trilema de la WEC. ¿Trilema? Trilema de la WEC. La WEC es la World Energy Council, es el Consejo Mundial de Energía. Y hay un trilema que lo que pretende es abordar bajo diferentes enfoques las dimensiones fundamentales que deben considerarse en el desarrollo de los sistemas eléctricos y específicamente lo que tú señalas, Santiago, la transición energética. Referirme a eso sería bastante largo y demandante. Sin embargo, quiero referirme a un tema que es crucial y fundamental, que es, digamos, la razón de la problemática en el sistema y sector eléctrico ecuatoriano, que es la falta de seguridad energética. ¿Sí? La gente se pregunta, dice, CELEC dice que tiene 6.000 megavatios. Los privados tienen, no sé, 500.000 megavatios. La demanda es 5.104 megavatios. He revisado anoche la demanda máxima
digamos, registrada por SENACE, que es el operador, que es la autoridad eléctrica, es 5.104 megavatios, es la demanda máxima actual, y presentada este mes de abril. Entonces la gente dice, si tenemos 6.000 megavatios o 7.000 megavatios, ¿por qué hay apagones? ¿Por qué no logramos atender esa demanda? Y digamos, la respuesta, Santiago, es por falta de seguridad energética. ¿Qué significa esto? Que aunque tengamos esa capacidad instalada, no siempre está disponible. Ajá. Y lo que tú señalabas antes de esta interesante reunión es el famoso factor de planta. El factor de planta mide el aporte real en términos de kilovatios hora de energía para poder atender esa demanda. Entonces, la falta de seguridad energética en el Ecuador está caracterizada porque buena parte de ese recurso y aprovechamiento hidroeléctrico muy importante está vinculado a la cuenca amazónica. Está Coca-Cola Sinclair, está todo el complejo Pauta Integral, Molino, Mazar, Sopladora, Agoyán, San Francisco, del Citanizagua, etcétera, etcétera, para mencionar solo algunas centrales, en este caso propiedad de SELEC. El problema es que cuando hay una situación de sequía, motivada en los últimos años por el fenómeno del niño o de la niña, esa disponibilidad energética vinculada a la disponibilidad de agua y sus caudales se ve reducida de manera dramática. En la época de lluvias, el Ecuador puede atender su demanda, Santiago, con valores cercanos al 90% de componente de hidroelectricidad, ¿no es cierto? 90%. Y eso es maravilloso. Hay pocos países en el mundo, que pueden atender la demanda de esa manera. Sin embargo, cuando hay un fenómeno extra seco, los estiajes que usualmente empiezan en octubre y terminan en marzo, eso puede reducirse al 40-50% del normal aporte. Eso demanda, digamos, que todo el parque termoeléctrico esté disponible para suplir ese déficit, eventualmente la importación de energía eléctrica desde Colombia, el aporte de privados y este pequeño aporte de renovables por ahora, que es lo que hay que cambiar, como bien decía Eduardo, hay que cambiar mediante la diversificación. Los sistemas eléctricos modernos en el mundo se caracterizan por esto que se llama las 4Ds. Son sistemas que ya son distribuidos, ya no son centralizados. ¿Qué quiere decir esto? Que la generación que era antes grandes centrales como Coca-Cola Sinclair, ahora puede haber pequeñas centrales de 10, de 100 megavatios que están conectadas directamente a las redes de distribución. El otro factor importante es la descarbonización, el uso de soluciones tecnológicas que, digamos, emitan menos gases de efecto invernadero. Hay todo un compromiso de los protocolos de Kioto, de Francia, etcétera, etcétera. La diversidad de las fuentes. Es decir, esto es como no poner lo que comúnmente se dice todos los huevos en una sola canasta. Entonces, si hay que hacer hidroeléctricas, ok, hay que hacer en la vertiente amazónica, en la vertiente del Pacífico, hay que usar la geotermia, hay que usar los fotovoltaicos, los eólicos, la biomasa, el almacenamiento de electricidad como nuevas y recientes tecnologías que están redibujando, digamos, los sistemas eléctricos tradicionales. Entonces, la situación actual es una situación delicada, complicada, porque tiene un problema fundamental, Santiago, esto hay que decirlo de manera clara y Eduardo también. El país tiene una constitución que se hizo para que toda la inversión en los sectores mal llamados estratégicos, digamos, la haga el Estado. El Estado no tiene plata, no hay dinero, dependemos de los multilaterales, del Fondo Monetario Internacional, del precio del petróleo. ¿Cuál es el resultado? El petróleo está a la baja. El Ecuador produce menos petróleo, menos gas, vendemos menos. Y además, buena parte, como decía Eduardo, está ya comprometida de inversiones hechas por gobiernos anteriores. Entonces, digamos, hay que dar un vuelco a esa situación actual que está vinculada también a un parque termoeléctrico obsoleto que ha cumplido su vida útil. El 40-50% de los 2.000 megavatios de SELEC fueron o datan de la época de INESEL, de los años 80, datan de la época de Emelec, y ahora solo Emelec nos acordamos por el equipo de fútbol, es lo único que ha quedado, y unas máquinas viejas y obsoletas. Sí, sí, sabes que si nos vamos a la brecha. Así es. Me pone triste. Es imperioso reemplazar ese parque termoeléctrico que siempre va a ser indispensable justamente dentro de este concepto de diversificación de las fuentes de generación. Yo veo con agrado, digamos, que algunos proyectos que se iniciaron en administraciones anteriores tengan la continuidad necesaria, como es el proyecto Chachimbiro,
¿no es cierto? Pero aquí es claro, no va a cambiar, no vamos a resolver esta falencia de la seguridad energética si no se cambia el marco legal, si no se propicia y se incentiva la inversión privada a través de la seguridad jurídica, a través de estas regulaciones que obviamente son muy buenas, son muy importantes, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Y la plata? ¿De dónde sale el dinero para poder pagar a los concesionarios? ¿No es cierto? Si la tarifa es 9 centavos de dólar y el valor real calculada por la misma Agencia de Regulación y Control es cercana a los 15 centavos de dólar. Si mantenemos los 9 centavos de dólar, estas crisis 2023-2024 se prolongarán al menos por los próximos 10 años. El sector eléctrico de esa manera no es sostenible, no podemos garantizar, no podemos electrificar la demanda, no podemos propiciar la generación de empleo a través de la electrificación del sector camaronero, de la electrificación necesaria para desarrollar el sector minero. Así que estamos en un punto de quiebre en el cual es indispensable el cambiar los paradigmas anteriores, un nuevo marco legal, propiciar la inversión privada. Sin inversión privada, el Ecuador no tiene futuro en el sector eléctrico. Ahí es donde, cuando ya hablamos de plata, ahí entra el Eduardo ya. Eduardo, el que sabe de plata en esto. Muy bien. ¿Sí o no? Ahí, Eduardo, Gonzalo está hablando justamente de que tenemos que cambiar, pero el tema es hacia qué tecnología debemos cambiar, ¿no? ¿Cuál es tu visión en cambio como Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética? Sí, mira, voy a compartir una de las cuantas ideas que nosotros lo expusimos dentro de la cumbre de sostenibilidad justamente realizada la semana pasada. Participé de un foro en el cual el Banco de Guayaquil lo estaba auspiciando un poco para dar la perspectiva de cómo el financiamiento de la banca nacional puede jugar un rol muy preponderante frente a proyectos, por ejemplo, en el segmento de generación distribuida. Ellos ya tienen una línea de financiamiento. Claro que no es lo mismo generación distribuida a menor escala, proyectos de hasta 5 o 10 megavatios, a una generación centralizada con fuentes renovables no convencionales. Pero Eduardo, una pregunta, pero en el 2021 hubo algo acerca de una subasta. ¿Me puedes explicar acerca de eso? Sí, el gobierno nacional en el 2021 sacó a licitación un bloque de energía de 500 megavatios. Este bloque de energía de 500 megavatios estaba eh, dividida en varias tecnologías. Estaba la tecnología hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica y biomasa. Los resultados importantes de esta subasta fueron que dentro de la oferta de las empresas que participaron en la subasta, los precios de energía fueron súper buenos para la magnitud de proyectos que tenemos en Ecuador. Si bien la tecnología fotovoltaica era inicialmente bastante cara, recordemos que hace más o menos 12 años, cuando se salió la regulación 0411, se honraba los contratos con 40 centavos de dólar por kilovatio hora, y ahora las ofertas, las mejores ofertas, fueron de 5 centavos, es decir, 8 veces menos que en el año 2011-2012. Eso significa que la diversificación justamente de este tipo de fuentes renovables no convencionales apunta también a una eficiencia en el aspecto económico. Si bien ese tipo de proyectos no van a ser financiados por la banca nacional, porque la banca nacional todavía no piensa a un financiamiento de largo plazo, sí podrían entrar dentro de la cartera de financiamiento de corto plazo. Un préstamo puente que te permita a ti poderlo refinanciar al proyecto a mucho mayor plazo y con condiciones que los multilaterales, por ejemplo, sí están dispuestos a hacerlo. Ya se lo tuvo un ejemplo con un proyecto pequeño fotovoltaico en el año 2014 que fue construido en una planta de 3 megavatios y que luego fue refinanciada por la CAF.
Y ese tipo de financiamiento ya lo tiene bastante mapeada la banca internacional y está dispuesta. Se han pasado casi unos 3 o 4 años discutiendo sobre los contratos, los títulos habilitantes que sean unos documentos bancables. De momento ya ha intervenido mucho el Banco Interamericano de Desarrollo dentro de este manejo, ajuste de la documentación, de tal manera que los documentos que ya se tienen ahora como formatos para los próximos títulos habilitantes que se van a otorgar al sector privado ya tienen esa garantía para que los multilaterales o cualquier tipo de financiamiento pueda hacer justamente los desembolsos, teniendo en cuenta que no se cuenta todavía con un fideicomiso de pago, que esa era una de las grandes trabas del sector eléctrico, del sector de inversión en el sector eléctrico, porque no se contaba. Si tenemos en cuenta, como lo dijo Gonzalo, que hay un déficit tarifario, un subsidio encubierto que no llega solamente, según los cálculos de la agencia, es de 15, 16 centavos del valor real de la energía. Nosotros hemos hecho algunos cálculos casa adentro con todo el tema de apagones, con todo el sistema de crisis energética para el año 2024 y para el año 2025, el costo real de la energía va a ser sobre los 20 centavos. Eso significa que si recaudas 9 de promedio, tienes un déficit bastante grande. Pero en todo caso, si es que excluimos este factor, que es un factor muy, muy especial, la crisis energética, e incluimos toda la oferta, imagínate tú, nosotros pagamos a Colombia de promedio casi unos 30 centavos, pero picos de 60, y no estamos dispuestos a honrar contratos de 5 centavos, estaríamos locos. Simplemente la producción nacional es mucho más barata y no es un tema solamente de potencia, es un tema de gestión de la energía. Lo tenemos muy claro que una de las líneas que se tienen que visualizar como vectores de incidencia es el almacenamiento. El almacenamiento de energía en Ecuador es muy escaso. Tenemos un reservorio grande que es el de Paute, pero no llega a tener la capacidad de almacenar muchísima energía como lo tienen, por ejemplo, los colombianos. Tienen casi 12 veces más de almacenamiento, teniendo en cuenta que los reservorios de agua son las mejores fuentes de almacenamiento y más baratas, ¿no? Pero ahí tengo dos preguntas para mis invitados. Una pregunta, hablando ya desde la parte financiera. ¿Es más rentable crear un reservorio, obviamente la parte de baterías, en comprar baterías, mantenimiento y todo lo que conlleva antes de seguir comprando energía? ¿Sigue siendo más barato así? Depende. A ver, el tema de beso de almacenamiento de energía a nivel industrial, ¿no es Ajá, cierto? Hasta hace poco era imposible almacenar la electricidad, excepto por las baterías o las pilas. ajá. Ahora, las soluciones, el desarrollo de nuevos materiales permiten, Santiago, el poder tener estos sistemas tipo BESS. La reducción de costo de los últimos 5 o 6 años es casi del 90%. 90%. Entonces hace accesible, hace económica y financieramente posibles este tipo de soluciones. Por ejemplo, para empezar, sustituyendo aquellos servicios que se llaman de balance de red, ¿no es cierto? No quiero entrar en tecnicismos, pero son esos servicios de control de la frecuencia para mantener siempre esa frecuencia en 60 ciclos. Esa función está delegada usualmente o tradicionalmente a las centrales hidroeléctricas por su rápida respuesta a ese tipo de cambios. Entonces, ahora existe la posibilidad de utilizar bancos de baterías para hacer esa misma función y guardar esa agua para poder atender, digamos, de mejor manera la punta o la demanda máxima. Y la respuesta de las baterías, al ser elementos estáticos que no están en movimiento, es mucho más rápida, inclusive, con lo cual, digamos, se puede mejorar estos servicios complementarios para asegurar, digamos, el equilibrio demanda-generación. Entonces,
La respuesta es que sí, el Ecuador debe comenzar, digamos, a invertir en este tipo de soluciones y no que no suceda lo que sucede tradicionalmente en el Ecuador. Ya cuando estas tecnologías están en su parte final probadas, reprobadas, recién comenzamos a introducirlas, ¿no? Entonces hay que un poco perder esos miedos y incorporar dentro de este nuevo concepto que se llama NUCSE, el nuevo sistema eléctrico ecuatoriano, este tipo de tecnologías, las renovables, la digitalización, el almacenamiento de electricidad, no solamente a nivel, digamos, del sistema, sino también este tipo de soluciones a nivel del hogar, para poder justamente atender este tipo de episodios de blackouts o de cortes de energía. Entonces, la respuesta concreta es sí, y hay que, digamos, visualizar el almacenamiento, no solamente el almacenamiento en los términos de baterías, el almacenamiento también se da en lo que se refería Eduardo, el mejorar la capacidad de almacenamiento, que son las baterías hidráulicas, donde almacenar todos esos excedentes de agua que tiene el Ecuador, digamos, durante la época lluviosa. Mira lo que pasa en Doble Peripa. El embalse, que es el más grande del país, 4.000 millones de metros cúbicos, 10 veces más grande que el de Mazar, tiene una capacidad instalada de apenas 300 megavatios. ¿Por qué? Porque es un aprovechamiento multipropósito para controlar inundaciones, para regadío, para agua potable, etcétera. Pero aún así, durante la época de invierno, en este año fue necesario abrir las compuertas porque el reservorio ya no podía almacenar más, so pena de peligros y riesgos en la infraestructura física. ¿Y qué es lo que ocasiona? Ocasiona inundaciones, aguas abajo, de plantaciones, de casas, de barrios, de poblaciones enteras. Entonces, hay que mejorar eso, y una solución que le hemos planteado en su momento cuando estuvimos en la administración pública es, por ejemplo, crear un nuevo embalse dentro de el complejo integral Taute, que permite almacenar ese exceso de agua que, digamos, está disponible durante la época lluviosa, ¿verdad? Desde abril hasta septiembre, y que no puede utilizarse, o que se utiliza, digamos, de pequeña manera, por ejemplo, para generar electricidad para exportar a Colombia, con, digamos, la situación curiosa de que compramos a 30 y vendemos a 2 centavos de dólar. Entonces, ese tipo de situaciones hacen indispensable el pensar en ese tipo de soluciones en centrales de tipo de bombeo, que en la noche puedan bombear el agua hacia los embalses para poder mejorar esas reservas o esa batería hidráulica, para mejorar el tema fundamental, la seguridad energética en el sistema eléctrico ecuatoriano. Y hablando justamente de este tema, ahí es donde pregúntale a Eduardo, pues, el rol de AER. Sí, nosotros desde el año, como te dije, 2010, hemos conformado con algunas empresas, algunos técnicos, muchos académicos, esta asociación que tiene como desafíos justamente tener una visibilidad de todo el panorama energético renovable. No nos metemos ya en la energía convencional, plantas térmicas, porque cada uno tiene su espacio y su importancia dentro de la diversificación de la matriz. Pero sí creemos y estamos convencidos que justamente esta transición energética tiene que basarse en unos pilares de desarrollo no solamente nacional, sino de carácter regional y de carácter mundial. Ahora, como si bien se lo ha notado, se necesita un sistema de almacenamiento, se necesita el aporte de las diferentes tecnologías. En el caso de las tecnologías de energía renovable, si bien son intermitentes, y eso hay que exponerlo claramente, nosotros podemos, a través de estos sistemas de energía renovable no convencional, que son las centrales fotovoltaicas, las centrales eólicas, en su momento también las centrales de biomasa. Si tenemos en cuenta, hay una zafra, se puede usar este biocombustible justamente para generar electricidad. Si bien son intermitentes, estas, justamente teniendo en cuenta que el 70-80% de energía del Ecuador y de potencia es hidráulica, nosotros tenemos la capacidad de ahorrar agua que no es turbinada en los momentos que justamente la energía renovable está disponible,
para poderlo usar en las horas de la noche. Por ejemplo, en el caso de la fotovoltaica solamente ahorra embalse. Es el mejor sistema de ahorro de agua que puede ser utilizada en horas en las cuales justamente la necesidad energética también lo demanda. Y creo que también tenemos grandes oportunidades. Si bien el concepto de almacenamiento, ahora tenemos una crisis y la productividad de las empresas se va a basar en la disponibilidad energética. Si es que yo tengo un centro de producción que tengo los mismos costos por personal, pero no puedo producir porque tengo un apagón de 12 horas, simplemente al reducir esta falta de energía de 12 a 4 o de 4 a 0 horas, el centro productivo, la industria, va a estar totalmente beneficiada y va a ser totalmente competitiva frente a los mercados regionales. No olvidemos que Colombia, que Perú son los que compiten directamente a nuestra industria nacional. Y si es que nosotros no somos competitivos, simplemente el mercado va a ser abastecido tanto de Colombia o de Perú o simplemente por toda la oferta de mercancías de China, de los mercados internacionales. Entonces, el abastecimiento energético es tan importante y tan útil que no se lo puede subestimar. Cada kilovatio hora que no está disponible no solamente cuesta lo que cuesta generar, sino lo que uno deja de producir durante esa hora por falta de energía. Gonzalo hace un momento decía, no hablemos desde la parte de tecnicismo. Y ahí viene la pregunta a tanto a Eduardo como a Gonzalo. Cuando ustedes han tenido que explicar algo técnico, digamos el presidente, ¿y cómo explica algo técnico a alguien que no conoce algo técnico? ¿Tienes alguna experiencia, una anécdota ahí? Tengo una anécdota, Santiago, y fue la explicación que tuve que darle el expresidente Guillermo Lasso sobre la problemática de la erosión regresiva del río Coca. ¿Ya? Sí, el expresidente Lasso obviamente es un exbanquero, un hombre de negocios. Entonces, el tema de la erosión regresiva del río Coca es una cuestión absolutamente técnica. Es un fenómeno natural complejo que pone en riesgo, por ejemplo, en este caso, con su avance una vez que se cayó la cascada de San Rafael, pues avanza como un monstruo, ¿no es cierto?, socavando el lecho del río. Entonces, ¿cómo le explicas eso al presidente Lasso? Entonces, la explicación que yo recuerdo se la hice en su momento ahí en Palacio fue, imagínese, presidente, digamos que el río Coca pasa por esta mesa. Era la mesa del Palacio, perdón, del Salón Amarillo ahí de la Presidencia de la República. Y el río Coca tenía este cauce, pasaba por aquí. Y aquí estaba la cascada de San Rafael, el agua caía y seguía su curso hacia la Amazonía. El tema, digamos, de la erosión regresiva del río Coca es como quitarle las patas a esta mesa, ¿sí? Si uno corta las patas a esta mesa, se cambia la pendiente del río. Y es ese cambio de pendiente, Santiago, el que ocasiona esta erosión que va socavando el lecho del río y que pone en peligro obras tan importantes como es el oleoducto, la carretera, digamos, hacia el oriente y las obras de captación de coca corrosible. Entonces, el presidente Lasso se quedó en su momento satisfecho con esa explicación de que la desaparición de la cascada al cortarle estas patas, ¿no es cierto?, ocasiona un cambio de pendiente en el río y eso activa, además, digamos, de las precipitaciones y altos caudales, este fenómeno de socavamiento, que no es otra cosa, digamos, un hundimiento del lecho del río, que si avanza, ahora está a 4 kilómetros de las obras de captación, inicialmente estuvo a 20 kilómetros, pone en serio riesgo. Entonces, siempre creo que los ingenieros tenemos alguna iniciativa para poder establecer analogías, ¿no es cierto?, como este tema que decíamos de la inercia. ¿Qué es la inercia? La inercia no es otra cosa eléctrica, no es otra cosa como que la resiliencia, que es lo que tenemos los seres humanos, esa capacidad para recuperarnos cuando sucede algún evento, cuando sucede un cataclismo, cuando sucede una pérdida de un ser querido. Tenemos que ser fuertes y tener la fortaleza para poder sobreponernos y vencer. Entonces, el sistema eléctrico también es un ecosistema, no es biológico, es un ecosistema tecnológico por las dependencias entre generadores, líneas, subestaciones, los consumidores, pero es el ecosistema más complejo en el mundo. Y no lo digo yo, eso lo dijo la Academia de Ciencias de los Estados Unidos
para establecer cuál es el sistema más complejo en el mundo. Yo pensé que ibas a decirle ¿verdad, señor presidente? Haga de cuenta que esto es como cuando van a sacar la plata y ustedes no tienen toda la plata para entregar. ¿Entendido? Ya, sí, entendido. Ingeniero, arregle. Y tú, Eduardo, ¿tienes alguna experiencia que te ha tocado explicar algo técnico, pero así con palitos y circulitos, de por poco con plastilina, que nos puedas contar? Sí, bueno, lo importante, por ejemplo, de hacer entender la magnitud que puede tomar dentro de sistemas productivos la eficiencia energética, muchos de los industriales, al tener combustibles subsidiados, al tener energía subsidiada, no toman en cuenta todas las capacidades de ahorro. Y si uno toma en cuenta justamente que cada centavo cuesta, y eso se traduce en una eficiencia económica y en una eficiencia que la puedes medir dentro de muchos índices de unos KPIs que puedes formar dentro de una auditoría, tanto energética y también económica. Porque el que no tiene en cuenta cuánto cuesta realmente la energía o todos los combustibles que se pueden utilizar dentro de un proceso productivo no es capaz de dimensionar. Y ahí sí, casi como tú lo dices, ¿no? Hay que armar esquemas muy simples en los cuales se explica de buena manera toda la incidencia que tiene pequeños ahorros a nivel productivo. Y esos pequeños ahorros a nivel productivo pueden incidir en que tu costo de producción sea reducido. Si es que tomamos en cuenta ahora que tenemos unos altos costos de producción debido a que la mano de obra de Ecuador está dolarizado, nuestro país es dolarizado para las buenas y también para las malas. En comparación con Colombia, nuestros costos productivos en personal son muchísimo más altos. Entonces, tenemos que compensar esa productividad de nuestros sistemas en los costos energéticos o de gestión productiva. Ahí sí me ha tocado justamente tener la oportunidad y además en los sistemas de financiamiento, porque el sistema de financiamiento te otorga un crédito porque tiene un flujo a través de tu generación. Pero si el banco no lo ve el flujo de ahorro como un flujo productivo, entonces el recambio de todos los equipos se vuelve mucho más difícil. Y esa ha sido una de las tareas de la asociación. Tener en cuenta que justamente la eficiencia energética constituye un flujo de recursos económicos para el repago, por ejemplo, del cambio de equipos menos eficientes a equipos más eficientes. La descarbonización, como lo mencionó Gonzalo, es uno de los ejes, es la electrificación. Si tenemos un sistema de generación, por ejemplo, para el sector camaronero, que requiere una electrificación que abarca casi 2.000 megavatios de potencia, los cuales ya nos hacen falta ahora. Si es que pensamos en una electrificación del sector camaronero, tenemos que abrir la puerta para la participación activa del sector privado para dar justamente esa oferta energética que no la puede suplir el sistema centralizado y las inversiones de gobierno, ¿no? Entonces, tenemos algunas aristas. Peor si pensamos en la movilidad eléctrica. Si nosotros pensamos en un futuro tener electrificado el sector de la movilidad, necesitaremos muchísimos más sistemas de generación, sean renovables, sean convencionales, sean térmicos, que den justamente el abasto necesario dentro de toda esta matriz. Se puede multiplicar por 2, por 3. Y ahora tenemos racionamientos de energía. Entonces, creo que tenemos muchos retos dentro de esta transición energética. Tenemos unos objetivos muy claros a partir de todos los protocolos, de los lanzamientos mundiales, y ya estamos muy cerca de la COP,
que se va a realizar en Brasil. Esa COP, que es la conferencia de las partes, donde se juntan todos los gobiernos, las instituciones públicas, a delimitar cuáles van a ser los objetivos mundiales de reducción del cambio climático, los efectos de los gases de invernadero. Y creo que Latinoamérica, por el mismo hecho de que es realizada la COP en Brasil, va a tener un rol primordial dentro del financiamiento climático para la energía renovable y la eficiencia energética. Amigos de Cortocircuito, nos dijo todo Eduardo y quiero hacer una pausa para agradecer a FM Electrodo por auspiciar este podcast. Y nuevamente, recuerden, todo lo que son sistemas de puesta a tierra para rayos, supresores trascientes, lo encuentran aquí en FM y por eso salud. 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 Invitados, salud. Espero que les haya gustado. Muy, muy interesante. Pero por supuesto, ya. Salud. ¿Cómo saber que tu instalación de puesta a tierra está realizada correctamente? Con un multímetro, mide el voltaje entre el neutro y la tierra en una toma de corriente. Esto te ayudará a identificar cualquier fuga o problema de conexión. Revisa que todas las conexiones estén firmemente sujetas y libres de corrosión. Si tienes soldadura exotérmica, asegúrate que no tengan grietas o daños visibles. Asegúrate que los registros estén firmes sobre la tierra. Recuerda que el espacio entre el registro y la puesta a tierra sea mínimo de 30 centímetros para evitar tensiones de paso. Utiliza un telurómetro para medir la resistencia de la puesta a tierra. La resistencia debe ser menor a 25 ohmios en residencias para garantizar que la puesta a tierra sea funcional. Verifica que los productos de tu puesta a tierra sean de FM Electrodo, que te brindan protección, calidad y garantía de 15 años. Amigos de Cortocircuito, hemos regresado. ¿Se acuerdan al principio que hablamos de las 4D? Era descarbonización, descentralización, diversificación, pero faltó una D. Esa cuarta D, Santiago, si me permites, es la digitalización de la red eléctrica. El advenimiento de los sistemas de computación modernos, la computación cuántica, las telecomunicaciones, el Internet, la inteligencia artificial, hacen posible, digamos, la digitalización de los sistemas de las redes eléctricas, de lo que se denomina también las redes inteligentes o smart grids. El tema de que el consumidor, ¿no es cierto?, cambie de ser un elemento pasivo en el sistema eléctrico y se convierte en un elemento activo, que pueda tener sus techos, paneles solares, que pueda generar su propia energía, que pueda vender a la red y a las empresas de distribución los excedentes de esa energía eléctrica, que pueda ser canjeada cuando tenga que consumir más, que tenga una movilidad eléctrica, que tenga, digamos, electrodomésticos, como bien se decía, que cumpla con la eficiencia energética, que sean electrodomésticos homologados, digamos, con los más altos estándares de ahorro y eficiencia energética. Entonces, la digitalización es un tema importante que hay que entenderlo también en el marco de cuál es el consumo energético a nivel mundial. Siempre nos ocupamos del Ecuador y a veces nos olvidamos de tener perspectiva en nuestros análisis. Y aquí es importante, digamos, volviendo un poco al tema de seguridad energética, que decíamos que es un tema clave a resolver en el Ecuador, cuando en la época lluviosa tenemos 90% de hidroelectricidad y en la época seca tenemos 30-40%. Hay que recordar que en el mundo el suministro eléctrico está marcado más de la mitad por fuentes de generación que utilizan carbón, el 34%, 22% utilizan gas, que es un tema que tampoco lo hemos tocado, que es muy importante y se considera un elemento catalizador dentro de la transición energética. En el Ecuador hay mucho que hacer respecto al tema del uso de gas natural para la generación de energía eléctrica. A nivel mundial, como digo, 34% de la generación utiliza carbón, 22% utiliza gas, solamente el 14% utiliza hidroelectricidad. Entonces el Ecuador es un país privilegiado, pero lamentablemente por su orografía, los aprovechamientos son ríos de montaña, no hay grandes embalses, son centrales de pasada como Coca-Cola Sinclair y la capacidad de almacenamiento es muy reducida. A nivel mundial, volviendo, el 9% de la energía se genera a través de centrales nucleares, el 14% es hidroelectricidad, que lo mencionamos, el 9% es fotovoltaico y el 8% es eólico. Ese es el panorama mundial. Y el caso ecuatoriano es muy marcado, ¿no? Porque digo, puede ser 90% de hidroelectricidad en el invierno, cuando hay lluvias, 10% y exportamos a Colombia. En la parte de estiaje, y si hay fenómeno del Niño y la Niña,
ese aporte de hidroelectricidad se reduce al 40-50%, 40% de aporte de termoelectricidad, 10% de electricidad importada de Colombia, y si no hay esa importación, déficit y apagones. Esa es la receta del Ecuador. Entonces, el tema de la digitalización lo que pretende es una modernización de los sistemas de medición, de los sistemas de seguimiento, control y señalización remota de subestaciones, centrales no atendidas, subestaciones no atendidas, subestaciones digitales, relés que son estos mecanismos de protección de altísima velocidad, confiables, las telecomunicaciones con canales redundantes. Hay que recordar que la electricidad viaja a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Controlar y hacer un seguimiento es un verdadero reto. Los sistemas de control usualmente son automatizados. Cuando ustedes vieron el apagón de España, que dice se fueron 15.000 megavatios en un minuto. No fue un minuto, fue probablemente en un segundo. Así de rápido son los fenómenos transitorios en la operatividad de los sistemas eléctricos. El uso de computadoras, el uso de sistemas de adquisición de datos modernos, el uso de sistemas de señalización como video walls, etcétera, etcétera, sistemas redundantes, centros de control, sistemas SCADA, son parte de este proceso de digitalización. Allí vale la pena indicar que, digamos, es importante que tanto SELEC cuanto SENACE, ya aterrizando en objetivos específicos, reemplacen sus centros de control, que son estos sistemas SCADA, que sirven para supervisar y controlar todas sus instalaciones, ¿no es cierto? Entonces, esos sistemas han cumplido su vida útil y están obsoletos. Es importante que esas dos instituciones y empresas del Estado puedan modernizar esos sistemas para garantizar la seguridad y las mejores prácticas operativas, ¿no es cierto? Entonces, hay que recordar también que con fondos del gobierno americano de USAID, ahora en proceso de desaparición, se logró, digamos, en su momento financiar el proyecto de digitalización de Transelec. ¿Qué quiere decir esto? La digitalización y el reemplazo de subestaciones que han cumplido su vida útil, como las subestaciones de la época de los años 80, cuando había solamente la central Pisayambo. Es necesario de renovarlas, ¿no es cierto?, de hacerles un upgrade, y eso se llama parte de la digitalización. El tema de la medición inteligente, el de que los medidores de las casas sean, digamos, en ambos sentidos, bidireccionales, son elementos claves, digamos, dentro del panorama de las redes digitales, que obviamente es indispensable emprender en un programa integral y completo de modernización. Las electrolineras, los sistemas de facturación, esta suerte de un roaming, ¿no es cierto?, que uno puede cargar en cualquier lado, paga una tarifa, y después los operadores privados son los que hacen las cuentas respecto a, digamos, cuáles fueron las transacciones. Entonces hay un reto enorme, pero lo primero es lo primero. ¿Qué es lo primero? El poder contar, como se ha dicho aquí, una oferta de generación moderna, eficiente, diversificada, descentralizada, que tome en consideración la descarbonización, que tome en cuenta, digamos, de estas nuevas tecnologías como es la digitalización, el almacenamiento de electricidad. O sea, que trabajo ahí de largo todavía. Ah, no, pues, Oye, muchísimo. y hablando de todo eso, cuando tú fuiste exgerente de Cele, son dos preguntas, ¿ya? ¿Hubo un momento que dijiste, te tenías tanto estrés que decías, ay, ¿qué era esta vaina? ¿Tienes algún momento que tuviste ese evento? Yo creo que yo he tenido la fortuna, Santiago, de ser gerente de SELEC 3 veces. 3 veces. 3 veces. Y ninguna dijiste, ¿de qué era? Este es un reto, y quizás el reto más complicado fue en la época de la pandemia. En el 2000. En Ajá. 2020, ¿no es cierto? Ajá. En 2020. esa ocasión, pues tuve a cargo no solamente la gerencia general de SELEC, sino la gerencia Transelectric, que es la unidad de negocio más importante. No paramos en términos de hacer las visitas. Fue un reto, siempre el apoyo y el ejemplo de los compañeros, la mayoría de ellos colaboradores, y obviamente el respaldo de la familia, son temas muy importantes que a uno, digamos, le permiten incentivarse para cumplir con el país. Lastimosamente no hay administraciones perfectas, no creo que las mías lo fueron, pero en su momento se hizo el mejor esfuerzo con el apoyo de las autoridades, llámese Presidencia de la República, llámese directorio, llámese el ministro rector, etcétera, etcétera. Pero como tú bien dices, Santiago, hay muchísimo por hacer. Yo creo que aquí lo importante es borrar y cuenta nueva, Ujú. un mejor panorama esperanzador del sector eléctrico demanda unidad, el aporte de todos, independientemente de las corrientes políticas. El sector eléctrico debe tener políticas de Estado
que permitan tener continuidad independientemente de los gobiernos de turno. Está muy de acuerdo. Gracias, Gonzalo. Ese te iba a preguntar porque estar ahí debe ser llegar a un punto de estrés bárbaro. Y aquí hablando de estrés y de dinero, a Eduardo le quiero preguntar, en el tema de movilidad, ya aquí en el Ecuador, ¿cómo le ves el panorama tú como asociación? ¿Estamos nosotros ya preparados o qué nos hace falta ya para irnos a esa parte? Sí, yo creo que el reto es muy grande para toda la parte de provisión de energía y también el reforzamiento de la red de distribución. Si bien es cierto, nosotros contamos de momento con una red de distribución que fue altamente reforzada por justamente la introducción de las cocinas de inducción a nivel residencial y que eso nos permite aprovechar sistemas de carga lenta para los vehículos eléctricos a nivel residencial, porque las conexiones ya están hechas, ya toda la infraestructura para llegar al último punto y que pueda servir para una conexión de 220 para tener esa infraestructura ya está lista en las ciudades. Ahora en la parte ya más rural es otro panorama. Si bien es cierto, la movilidad eléctrica es la tendencia mundial, es una tendencia tal vez irreversible, pero seguramente en Ecuador tiene que tener algunas aristas totalmente diferentes a las que se pueden tener en Europa. En Europa, y me consta, porque yo justamente hace 1 año y medio alquilé un carro eléctrico en Alemania. Y alquilar el carro eléctrico justamente de un trayecto más o menos considerable, Stuttgart a Frankfurt, me significó que la pluma de la carga del auto fue de full a casi menos de la mitad. Porque en las autopistas alemanas simplemente se corre a velocidades extremas. Ahí no extrañaste las carreteras de aquí. No extrañaste la Santo Domingo. O sea, me extrañaba porque no me quedaba dormido por tanta curva, ¿no? Eh, pero me tardé 1 hora y media en recargar el vehículo porque si bien tienes unas aplicaciones súper modernas para saber dónde puedes recargar, eh, significó que cada vez que íbamos a una estación de carga rápida, estén todas ocupadas. Eso para un usuario de un vehículo con combustible fósil, con gasolina, te toma 5 minutos parar en la autopista, recargar y seguir. Entonces, son algunos retos que uno tiene que tener en cuenta. Claro, aquí no haces viajes a diario de grandes trayectos, pero sí tienes la posibilidad de usar esa infraestructura eléctrica de carga lenta, que además hay una regulación especial para la carga y una tarifa especial que es subvencionada por el Estado para recargar los autos en horas valle, que son las horas de la noche, no en hora pico, pero sí en hora valle. Eso significa que el requerimiento energético de Ecuador va a ser cada vez mayor y nosotros tenemos que disponer de esa energía a nivel nacional y poderla gestionar de la mejor manera. Si bien el sector, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, el sector industrial constituye una parte de esa matriz de consumo eléctrico, toda la parte residencial, si incluimos un tema de recambio de la movilidad convencional en movilidad eléctrica, va a subir un porcentaje bastante importante dentro de esa diversificación de consumo, no de la diversificación de oferta. Ojo. Y yo creo que, claro, ahí tiene que haber una compatibilidad también de precios. La energía no es una energía infinita ni una energía totalmente barata. Si nosotros tenemos en cuenta que podemos recargar la energía de nuestro vehículo, además con sistemas no renovables como puede ser el fotovoltaico, ahí ya damos un gran salto. Ya no estamos conduciendo con gasolina,
si no estamos conduciendo con el sol. Ujú. Y ahí viene otro tema, ¿no? Imagínate, son 1 hora y media que tengo que estar esperando ahí cargando, ¿no? Pero también dices que también es un precio subsidiado. Pero si seguimos hablando, si hablamos de aquí de Ecuador, en este caso el Estado va a seguir pagando lo que alguien está cargando un carro. Es lo que entiendo, ¿no es cierto? No hay una tarifa, ¿no? Hay una tarifa establecida por Sí, parte de la agencia, ¿no? hay una tarifa establecida. Yo creo que el plan del gobierno también es de a poco sincerar los costos. Y el sinceramiento de los costos energéticos va a incluir una medida muchísimo mayor de eficiencia sobre los recursos energéticos. Eso significa que tú ya no vas a estar tan disponible a malgastar un recurso que te cuesta y que te cuesta lo que realmente normalmente a nivel internacional pagas por la energía. Si bien nosotros teníamos una tarifa casi la más baja, creo que estábamos en la tercera posición a nivel Latinoamérica de la tarifa que se cobra por energía, tenemos un reto muy importante porque esas no son tarifas reales. Si lo ponemos en contexto, por ejemplo, en Chile se paga la energía de una manera real, oferta, demanda, sistemas energéticos muy competentes. Inclusive hay una asociación que es la fraterna nuestra, que no es solamente de energía renovable, sino de almacenamiento, la ACERA, que es la Asociación Chilena de Energía Renovable y Almacenamiento. Ellos ya pensaron desde un inicio que sistemas de almacenamiento van a poder proveer esa energía que necesita el sistema energético chileno. Y hablemos de Chile con una excepcionalidad. Es un país minero. Nosotros pretendemos también hacer grandes inversiones en minería y los recursos energéticos que se va a necesitar para atender a esa industria minera todavía no están en ejecución. Ahora tuvimos un gran debate justamente con algunas mineras, tenía una tarifa subvencionada mucho más allá del sector industrial. Ahora yo creo que si vamos a tener inversiones grandes como las que pretende el país tener en el sector minero, también tenemos que solucionar el problema energético que se deriva de apoyar una industria minera. Tengo una pregunta no sé si sea un poco atrevida. Gonzalo decía, es ingeniero eléctrico, pero tú eres ingeniero mecánico. ¿De dónde salió la pasión por energías renovables y eficiencia energética? Ahí viene la pregunta, ¿no? No sé si alguien te ha hecho eso. Porque le gusta. Yo creo que quiere ser ingeniero eléctrico, ¿no? Mira, Nunca es tarde. nunca está de más. Mira, cuando yo hice mis estudios de energía, de ingeniería, los hice en Alemania, en ese ámbito donde justamente en la época que yo los hice, que fue a inicios de la década de los 90, la energía renovable significaba un pequeño espacio dentro de la oferta energética en Alemania. La mayor parte de la energía que se consumía dentro de la matriz alemana era energía nuclear y centrales térmicas, tanto de vapor como de gas. Turbinas de gas lo proveía Siemens, una gran industria energética en Alemania, y muy pocos no convencidos optamos por el desarrollo de la energía renovable. Y es así como cada vez justamente dentro del desarrollo mundial fuimos tomando una mejor participación dentro del pastel de oferta, porque no ha sido así. Convencionalmente, la oferta energética en países desarrollados era a partir de centrales nucleares, centrales térmicas de vapor, en el caso de Alemania, con carbón.
porque tenía una gran oferta de carbón. En la ciudad que yo estudié era una de las principales minas de carbón, no solamente para el tema energético, sino también para como insumo para la industria de acería. Una de las Hornos. los hornos y para transformar, ¿no? Y creo que este desarrollo industrial que en buena manera, y lo tomó Alemania dentro de una ola que fue allá lo llamábamos Energiewende, que es justamente la transición energética que lideró Alemania por muchos años, fue también desembocando a que otros países como Francia tomaran una parte de su energía como la renovable. Los franceses en su época eran netamente nucleares. Tanto es así que tú veías las autopistas en Francia, las autopistas en Bélgica, todas iluminadas, porque esa energía nuclear no es que la puedes bajar de potencia a la central nuclear, sino que la tienes que utilizar y ellos iluminaron todas las autopistas, dieron todo por la noche, ¿no? Por cuando la demanda es menor, igual tienen que tener una oferta energética considerable. Es Entonces, el factor de planta, ¿no? es el factor de planta. Es lo que te iba a decir. O sea, están 7 por 24 a plena capacidad, quiere decir factor de planta 100%, factor de planta 1. ¿Qué es factor de planta? Es la capacidad de una central de funcionar a plena capacidad cierto número de horas en el año. Una hidroeléctrica tiene 60% más o menos, pero en el caso de una nuclear se acerca al igual que la geotermia, entre 80 y el 100%, ¿no? Viendo la política, justamente, dado que Eduardo estudió estudios en Alemania, y esta corriente, ¿no es cierto?, las energías renovables en Alemania tuvo su connotación inclusive política. Hay un partido, el Partido Verde en Alemania, con posiciones relevantes dentro de la vida política de Alemania. Creo que ha perdido un poco de fuerza ahora, pero en su momento llegó a estar primero, segundo, digamos, dentro de la preferencia del electorado, ¿no? Entonces, ese aval, ¿por qué es importante? Por el tema de las leyes, por el tema de las regulaciones, por el tema de la industria. Entonces, muy, muy interesante esa parte de Alemania. Creo que cometieron un error, sin embargo, que es el tema de cerrar antes de hora las nucleares, ¿no? Ese es un tema complicado. Eso deberíamos conversar con otros dos. O sea, como estudiante de Alemania, dio el visto bueno a la fría. Sí, es cierto. Mira, en Alemania, sí, la cerveza, Ajá. y sobre todo esta tan buena cerveza que es una fría de cortocircuito, simplemente tiene el mismo nivel de una cerveza alemana. Además, inclusive más exquisita porque es un producto nacional. Eh, Durante toda la carrera, los estudiantes en las cafeterías ya no solamente se tenía disponibilidad una gaseosa, sino que no se lo ve tan raro abrirse una cerveza porque es algo muy común. Y creo que dentro de la cultura alemana tomarse una cerveza es algo tan tradicional que en cualquier almuerzo nadie te ve mal si te sirves una cerveza. Es como que aquí en Quito ¿qué será? Una Canelazo. limonada. Una Wittek. Una güey. Gonzalo, tú eres Soy de Loja, yo nací en Loja. de Loja. Sí. Como en Loja creo que es el Cantaclaro, ¿no? Es el Cantaclaro, sí, sí, sí. Pero ese era el tiempo de la época de estudiantes. Ya a esta edad, Y ya, ahora ya no, más. 07 está bien, ¿no? Yo quisiera agregar algo simple, claro, de Santiago sobre el tema de movilidad eléctrica. Yo creo que el tema de movilidad eléctrica es un hecho trascendente, pero siempre tiene que mirarse circunscrito a un plan mayor. Y ese plan mayor es el plan de las Smart Grids o redes inteligentes. Aquí hay que recordar, y es una pena que ese programa no tuvo continuidad. Aquí en el Ecuador se lanzó en el 2014 el programa REDIE, Redes Inteligentes Ecuador, que contemplaba, entre otras cosas, la digitalización, el tema de la movilidad eléctrica. Hay que recordar que en el Ecuador el transporte, la movilidad pública, privada, transporte pesado, etcétera, representa el 51% del consumo energético del país, 51%. Y eso conlleva contaminación, conlleva combustibles subsidiados, combustibles que no produce el país en las cantidades necesarias como las gasolinas, naftas, diésel. Tenemos que importar, fuga de divisas,
Entonces el tema de la electromovilidad es un tema muy importante, pero sin una oferta moderna, adecuada, ¿no es cierto?, de electricidad, no es posible el incursionar en este tema de smart grids y en el segmento de la movilidad eléctrica. Hay que recordar que los vehículos eléctricos también se convierten en unas verdaderas baterías que se cargan, ¿no es cierto?, de la red pública, pero también pueden utilizarse en algún momento para descargar esa energía al sistema eléctrico. Ha ocurrido eventos el año 2024, el año 2025, especialmente cuando suceden estos tifones, estos huracanes en los Estados Unidos, que arrasan con todo, con la red eléctrica y dejan básicamente sumidos en la oscuridad, digamos en la época de invierno, a zonas importantes de los Estados Unidos. En ese caso, si tú tienes, digamos, 100.000 vehículos eléctricos, esos vehículos eléctricos pueden conectarse en este flujo bidireccional a la red en lo que se llama B2G, B2Grid, ¿no es cierto? Desde el vehículo hacia la red se entrega esa energía almacenada en las baterías de estos vehículos eléctricos. Entonces es un tema de ida y vuelta. Por eso es un concepto moderno, digital, descentralizado. Es decir, ¿qué quiere decir descentralizado? Que un vehículo es un potencial generador de electricidad, porque en esa batería de almacenamiento, en el caso de una contingencia, de una falla, puede convertirse, digamos, en un elemento que aporta, digamos, a atender situaciones emergentes. Voy a pedir al profesor que pase en otra para que Eduardo, porque viene la pregunta para mis dos invitados, regulaciones y hoja de ruta. Es algo que no hemos topado, ¿no es cierto? ¿Qué regulaciones tenemos hoy aquí en Ecuador que nos permite beneficiarnos de cierta forma todo el país? Mira, desde el 2018 hay algunas regulaciones que han sido un poco, o mejor dicho, que han sido muy beneficiosas en un mercado de generación eléctrica distribuida. Desde el 2018 ya se reguló con la primera regulación que fue la 0318 el ambiente fotovoltaico, el sector de la fotovoltaica hasta 1 megavatio. Creo que ahora se han dado pasos importantes dentro de la nueva regulación que es la 0524, emitida más o menos en octubre del 2024 para todo el segmento del autoconsumo. Ya. ¿Qué significa esto? Que cualquier empresa, cualquier industria y también los usuarios del sector residencial pueden autoabastecerse de energía a partir de sistemas de energía renovable no convencional, llámese fotovoltaico, eólico, biomasa, cualquier sea su tecnología, y a partir de esa generación puede tener una compensación de generación y consumo 1 a 1. Ya se han instalado casi 70 megavatios en este segmento de autoconsumo hasta la fecha. Eso no significa que durante los próximos años, en vigencia de esta regulación, puedan instalarse. Yo avisoré en el año 2023 que había un mercado de hasta 500 megavatios para desarrollar en los próximos 2 años, que era del año 2023 al 2025. Eso todavía es totalmente existente porque muchas más industrias, muchos más consumidores van a preferir tener un segmento de su producción para autoconsumo. Eso no significa que inclusive con almacenamiento puedan tener casi un 90-100% de energía disponible para sus procesos productivos. También hay una regulación que es la 0624 que regula justamente todo el segmento de la generación distribuida, pero ya directamente para la venta a las distribuidoras. Esta regulación se enmarca dentro de una visión del gobierno de dar mayor participación al sector privado de la generación distribuida, y es un segmento hasta 10 megavatios, lo cual estaba suspendida la regulación desde el año 2021 y se ha retomado
a partir de buenas acciones también del Ministerio de Energía y Minas, que ha visto, mira, si tenemos energía por suplir y energía que estamos pagando a 30, 40 centavos por kilovatio, la autogeneración, la generación distribuida, teniendo costos de 5, 7, 8 centavos, van a poder suplir todo el segmento que simplemente no va a tener que el Ecuador pagar mucho más por la energía. Vamos a ser mucho más eficientes. Más aún cuando tenemos una red de distribución subutilizada y esa subutilización de la red de distribución genera también pérdidas. No hablemos de las pérdidas técnicas y no técnicas. Ahí llegamos en algunas distribuidoras a unos niveles increíbles de no cobro de la energía. Si es que tenemos por constitución una restricción del sector, de los sectores estratégicos, solamente por el Estado, ya con estas regulaciones se abre el espectro para poder invertir en sistemas de generación, más aún ahora que en la última reforma de la ley se abrió el segmento de 10 megavatios hasta 100 para la inversión privada. Y ese segmento puede disparar un vector energético importante que es el de la no generación distribuida, sino ya generación de energía renovable con costos muy competitivos, muy competitivos. Gonzalo, y te iba a preguntar, todo lo que nos dijo Eduardo, hablamos de energías renovables no convencionales. ¿Cuál te gusta a ti? A mí me gusta el buen servicio público de electricidad. Ya. Y ese buen servicio público de electricidad está conceptualizado en esto que hemos denominado NOSEC. Es un sistema eléctrico seguro, confiable, interoperable, quiere decir que pueda comunicarse, que el flujo de electrones no solamente van desde las centrales de generación, transmisión y distribución, sino que los consumidores también se convierten en partícipes activos para que ese flujo de electrones sea en ambas direcciones. Consecuentemente, hay muchísimo que hacer, Santiago, en el país. Yo concuerdo parcialmente con lo que señaló Eduardo. Creo que el país requiere una nueva constitución, unas nuevas leyes que promuevan, digamos, la inversión privada, porque caso contrario van a ser, digamos, soluciones parciales, soluciones parche. El tema fundamental es incentivar la participación privada, unas tarifas reales que, ¿no es cierto?, reconozcan el costo de la electricidad. Al menos en principio va a ser probablemente esa tarifa que señalaba Eduardo, 15, 16 centavos, puede ser hasta 20. El costo de los apagones del año 2024 fue de $4.500 millones. Con $4.500 millones tú puedes construir, digamos, la central Santiago más el sistema de transmisión, 2.400 megavatios nuevos. Ese es el costo, que no es el costo del kilovatio, sino el costo social de la energía restringida. Consecuentemente, hay que desarrollar Santiago, hay que desarrollar Cardenillo, ahí son 3.000 megavatios adicionales, eso requiere $6.000 millones, pero como siempre, ¿de dónde viene la plata? La única forma es a través de la inversión privada que permita asegurar la recuperación de esa inversión a través de las tarifas, de la eficiencia operativa de las distribuidoras, evitar o disminuir estas pérdidas no técnicas o pérdidas comúnmente denominadas pérdidas negras, que en algunos casos, especialmente las unidades operativas de SENEL, como Los Ríos, como Guayas, como Esmeraldas, como Manabí, superan el 20%. Entonces, allí está, digamos, también ese tema importante de una normativa moderna que cree incentivos, pero que también cree responsabilidades en el usuario desde el punto de vista de quizás en algún momento tener tarifas horarias. No es lo mismo utilizar la plancha, la lavadora entre 7 y 8 de la noche que utilizar, digamos, esos electrodomésticos en la madrugada. Entonces, un tema fundamental también es la eficiencia energética. Hay la ley, hay el reglamento, pero, digamos, debe haber alguien que incentive el cumplimiento, digamos, de electrodomésticos eficientes, homologados, que cumplan con los estándares internacionales, que limiten los temas contaminantes. Es decir, hay muchísimo por hacer y como señalaba hace un momento, el advenimiento de las tecnologías, la digitalización, el tema de la inteligencia artificial, olvidé mencionar esta cifra, los data centers, donde se ubican los servidores
que procesan todas estas aplicaciones como DeepSeek, como ChatGPT, como Grok, cualquiera de estas, ¿sí? La energía que demandan estos data centers actualmente en el mundo equivalen al consumo energético del Ecuador de los próximos 15 años. Es decir, aproximadamente 500 teravatios hora, y está previsto que para el año 2030 ese consumo se duplique, llegando a 1000 teravatios hora. Para el que no conoce qué es un teravatio hora, hay que ir a ver el diccionario, son 12 ceros, es decir, millones de kilovatios hora. Entonces la electricidad es altamente intensiva en capital, y ese dinero no lo tienen los estados, no lo tienen los gobiernos. Entonces es indispensable, digamos, el aporte, digamos, de la empresa privada a través de leyes que garanticen la seguridad jurídica, leyes que den incentivos para que venga el almacenamiento, para que venga la movilidad eléctrica, para que se construyan electrolineras. Hay países como Alemania, como China, que ya tienen autopistas que con la fricción de los vehículos van generando electricidad. Hay que mejorar también la educación en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Entonces, digamos, ahí hay todo un reto eficiente y un tema clave, digamos, no tener memoria corta. No podemos olvidarnos de los apagones y el daño que causan para, obviamente, tomar los correctivos necesarios, ubicar la electricidad como un lugar preponderante en la designación de autoridades y debería ser una de las prioridades fundamentales del nuevo gobierno, ¿no? Qué importante. Y hablando ya tema para finalizar, esta transición energética, AER, ¿cómo nos está acompañando o cómo nos va a acompañar? Sí, mira, tenemos algunos retos importantes como asociación. La concientización justamente del tema energético es fundamental. Si bien es cierto, a través, como lo dijo Gonzalo, de los apagones, vimos la importancia de la disponibilidad energética, tenemos otros retos que es la concientización del sector industrial, del sector residencial sobre el buen uso de la energía. También tenemos unos retos importantes que es cómo facilitar que sistemas bancarios de financiamiento puedan aterrizar de una manera ya operativa en el Ecuador. Si bien es cierto, nosotros ya tenemos una serie de regulaciones que podemos hacer uso, simplemente el recurso económico va a ser un recurso decisivo dentro de esta transición energética y dentro de esa mutación de sistemas tradicionales con generación centralizada a una generación bidireccional donde tengamos actores de mercado totalmente nuevos. Uno de los aspectos que me llamó mucho la atención y que se lo expusimos dentro de todo este nuevo sistema eléctrico al ministerio fue la inclusión de un actor muy principal, que es la comercialización de energía. Si es que nosotros tenemos un agente diferente al distribuidor como la comercializadora de energía, podemos dar unos avances muy sustanciales en que estos sistemas de generación sean cada vez más eficientes, porque el comercializador va a poder distinguir independientemente de la tecnología por precios, por disponibilidad y va a ser un mix energético bastante económico en términos de eficiencia versus el sistema que tenemos ahora. Simplemente creo que la asociación dentro de estos últimos 10 años, 12 años, ha tenido un rol bastante promotor de difusión de contenidos, pero hay muchas empresas, hay mucha intención de inversión en nuestro país que tiene que ser canalizada dentro de la bandera de la transición energética, pero que va a traer inversiones de capital a nuestro país. Ya lo tenemos con el bloque de energías que más o menos constituye una inversión nueva de capital de $800 millones
que puede sustituir a cualquier otro tipo de generación, ¿no? Entonces, creo que hay unos retos enormes y estamos dispuestos a que esta transición energética se haga realidad en un país exuberante de recursos energéticos, no solamente solar, hidráulicos, de viento, y hay muchas posibilidades para no caer en esta crisis energética. Les voy a hacer una invitación a mis dos invitados, valga la redundancia, tanto a Eduardo como a Gonzalo. Vamos a hacer un segundo podcast, en el cual vamos a hablar justamente lo que decía Gonzalo, cuánto es realmente la demanda que se viene, cuáles son los retos que vienen desde la parte de inversión, cómo la parte privada tiene que sumarse a la parte de inversión. Y eso les pongo sobre la mesa, que vamos a hacer un segundo podcast. Y es algo importante, con toda la experiencia que usted tiene, Eduardo, como Gonzalo, ¿cuál es tu mensaje que le puedes dar al estudiante y al ingeniero que está iniciando en la parte eléctrica? Gonzalo. Bueno, yo creo que vale la pena aquí, poco empezando con la parte final de la intervención de Eduardo. El Ecuador es un país privilegiado en recursos naturales, a diferencia de países del primer mundo como Corea. Corea no tiene un barril de petróleo. Corea no tiene gas y está entre las principales economías del mundo. Tiene probablemente el sistema eléctrico más seguro del mundo por el uso de estas redes inteligentes. El Ecuador tiene un potencial de 19.000 megavatios por desarrollar en hidroelectricidad, 140 megavatios estudiados en geotermia, 1.900 megavatios en soluciones fotovoltaicas o solares y al menos 1.000 megavatios en la parte eólica. Entonces existe el recurso. Lo que hace falta es la voluntad política para iluminar al Ecuador como un servicio público seguro, confiable. Se requiere políticas de Estado, la unión de todos los ecuatorianos, mejorar la educación en todos los niveles, este compromiso de todos los ecuatorianos y también fundamentalmente reconocer que el servicio público de electricidad no es gratis. El servicio público de electricidad tiene que tener un valor razonable, adecuado, sin quitar obviamente la necesidad de mantener subsidios a las clases más desposeídas. Así que a los estudiantes, la carrera de ingeniería eléctrica no es fácil, hay que estudiar teoría electromagnética, circuitos, física, pero es apasionante y que quede claro, la electricidad es la realidad y el futuro del mundo entero. La electrificación de la demanda es el mayor reto, la electrificación camaronera, la electrificación para las mineras, la electrificación del transporte, de la movilidad, la electrificación de nuestros hogares. Es decir, la electricidad está aquí para no terminar nunca. Entonces, es una buena opción la de estudiar, digamos, ingeniería eléctrica. Así que un cordial saludo a los chicos, compañeros, amigos o amigas que tienen interés en incursionar en este maravilloso mundo de la electricidad. Muchas gracias, Gonzalo. Eduardo, tu llamado y tu mensaje a todos los estudiantes, las personas que digan la importancia de la eficiencia energética, que algo tú lo estás tomando en este podcast. Yo creo que no solamente de la eficiencia energética, sino de la conciencia ambiental. Tenemos un mundo con recursos finitos en el cual simplemente tenemos que usar estos recursos. En Ecuador son bastante exuberantes, pero a nivel mundial y habiendo una matriz de producción, son recursos finitos. Y en ese sentido, creo que la mejor utilización de este tipo de energías en el proceso productivo nos va a llevar a tener mucha más sostenibilidad dentro de los procesos productivos y de la convivencia con nuestro medio ambiente. No hay que olvidar algo muy esencial. Ecuador no está apartado de todo el desarrollo regional. Y ese desarrollo regional tiene muchos retos. En el sentido ecuatoriano, si bien contamos con recursos del petróleo, inclusive con recursos de gas, que pueden ser muy bien aprovechados para complementar esta matriz energética, nosotros tenemos que siempre estar muy
a la vanguardia de todos los sistemas que puedan ahorrar energía. Sistemas de eficiencia energética, usar bien, ya no solamente la parte de energía, sino también los recursos hidráulicos, ¿no? Tenemos fuentes que pueden abastecer al país, pero tienen que ser bien utilizadas. Yo creo que el mensaje principal es ser consciente de todo lo que nosotros estamos consumiendo de forma directa o indirecta para poder convivir con un medio ambiente que debe ser en un sentido sostenible. Si nosotros tenemos un tema de movilidad, eso causa un impacto dentro de la generación, combustibles, de electricidad o lo que sea. No debemos dejar aparte todos nuestros hábitos de consumo para que esos hábitos de consumo en general, la sociedad ecuatoriana y la sociedad latinoamericana pueda ser mucho más eficiente. Y ahí estamos muy, muy de acuerdo. Gracias, Eduardo. Amigos de Cortocircuito, el día de hoy hablamos transición energética. 2 expertos, Eduardo y Gonzalo, personas profesionales en la parte eléctrica que nos han venido a indicar cuál es la importancia de hacer esa transición y qué tipo de energía nosotros deberíamos utilizarlo. Sabemos que el Ecuador es un país privilegiado, que más del 80% es generación hidroeléctrica. Tenemos muchos recursos por nosotros poder realizar, pero existe algo que es el gasto, como dice Eduardo, bueno, ¿de quién paga? Y quién paga es el Estado. Pero existe mucha inversión extranjera o inversión privada que podría existir, pero ¿cuáles son los beneficios que pueden ellos recibir? Porque estamos hablando de un costo que no es el real, que es 11 centavos, pero realmente es 15, podría llegar hasta 20 centavos. Pero recuerden, la descarbonización, que es muy importante por el clima, por el tema climático, por el tema de contaminación, por el futuro de nuestros hijos. Así que recuerde, todo este tema es tan importante, esa transición, sin dejar a un lado las 4D que nos dijo Gonzalo, que es muy importante. Así que recuerden, amigos de Cortocircuito, nosotros estamos aquí para traer temas de interés para todos ustedes y para la sociedad. Ecuador es grande, realmente, decía Gonzalo, somos muy bendecidos, solo falta dinero y la forma de coger y hacerle tomar decisiones. Las decisiones son hoy y no mañana ni pasado. Nuevamente, quienes saluda Santiago Villarroel, su anfitrión, les agradezco mucho y recuerden, vivir siempre al máximo la vida, tomando en cuenta el presente y el futuro, sin dejar de ver el pasado, porque el pasado, como decía Gonzalo, es recordar lo que nos vemos. Así que nos vemos y salud con la fría. Gracias, mis queridos invitados. Saludos, salud. 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 Oh. Eleva tu voltaje al conocimiento, déjate llevar